A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú y el mundo. Hoy día es 17 de agosto del año 2023 y ya estamos conectados con la ciudad de Chimbote a través de Radio Santo Domingo, la bellísima ciudad de Arequipa a través de Radio San Martín, Ucayali Radio Cepagua, la Convención Radio Quillabamba TV, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios. También en Huánuco nos escuchan por Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimaguas Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Lampa Radio San Valentín, Cerro de Pasco Redactiva, Guanta Radio Continental, canales de televisión de cable como Onda Digital TV, Fuego TV, Quillabamba TV y nuestras plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Comparta nuestro programa para estar bien informados y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Muy bien, 8 de la mañana con 2 minutos, Rosa María Palacios va a analizar varios temas el día de hoy. Entre ellos, sigue el señor Soto, el presidente del Congreso, haciendo noticia. Anoche el programa de Juliana Oxenford presentó que un problema más para el señor Soto, que el señor Alejandro Soto ha construido una casa de 5 pisos en la zona de en una zona arqueológica del Cusco, en una zona arqueológica del Cusco, en Yucay, donde solamente se permiten casas de 2 pisos, pero él ha construido una casa de 5 pisos. ¿Habrá sacado licencia municipal? Todo eso tenemos que estar atentos. 5 pisos, otra raya más al tigre. Y también el señor Alegría del Partido Fuerza Popular ha dicho que no lo van a censurar ni van a apoyar ninguna moción de censura. Así está el señor Soto. Y el Centro Liber también ha traído denuncias contra 2 ministros. Bueno, todo esto Rosa María nos va a analizar. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todos nuestros oyentes, todas las personas que nos siguen a diario. Vamos a empezar, como siempre lo hacemos, con nuestros auspiciadores. La Pontificia Universidad Católica del Perú es la universidad número 1 del país en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de acuerdo al ranking Times Higher Education 2023. Este logro refleja nuestro compromiso por la construcción de una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible. Visítanos en puc.edu.pe. Y ustedes también nos pueden ayudar a través de cualquiera de las billeteras electrónicas que aparecen aquí. Lo único que tiene que hacer es capturar el QR que aparece en la pantallita ahí con su teléfono y hacernos una donación a través de Yape, Plin, lo que usted tenga. No tiene nada de eso, no importa, nos puede ayudar también a través del sistema PayPal. Es un sistema muy seguro, un sistema mundial para, a través de su tarjeta de crédito, poder hacernos una donación. ¿Dónde están las instrucciones? En www.radiosantarosa.com.pe, nuestra página web. Ahí le indican pasito a pasito cómo hacer una donación, que a nosotros nos ayuda muchísimo, y agradecemos también mucho a la gente que nos envía dinero periódicamente. Hay personas que ya tienen muchos años escuchando este programa, lo escuchan como podcast a veces, lo escuchan horas después de su emisión, porque estamos en otro uso horario, en otro lugar del mundo, y siempre nos mandan algo, y estamos muy agradecidos, porque con eso llegamos a fin de mes. Así que gracias por su colaboración. Y bueno, Abel, hay bastante que contar del Congreso, y fíjate tú que hay poco del Ejecutivo. Desde que la presidenta Boluarte regresó de Brasil, poco se ha dicho o ha hecho que merezca la pena un comentario. Y no es que nos hemos olvidado de ella, hay mucho que decir sobre lo que está pasando, por ejemplo, en el caso de los 49 fallecidos en las protestas. Pero como que el gobierno central está guardando
un perfil bajo. Ayer, sin embargo, han pasado algunas cosas que son dignas de mencionarse. La primera, la destitución de la directora de la Biblioteca Nacional, que con una carta muy fuerte se despide y que señala todas las gestiones que ha hecho. Nadie entiende muy bien la razón de su salida. Tengo acá la carta. Nadie lo entiende porque aparentemente, por todo lo que estamos viendo, había desarrollado un trabajo más que interesante. Lo que atribuyen algunos es la molestia de la presidenta de la República porque la Biblioteca Nacional entregó a Christopher Acosta las publicaciones de la señora Dina Boluarte que estaban en la Biblioteca Nacional y que son públicas, por supuesto que son públicas. Y parece que esto huele tal vez un poquitín, ¿no? Un poquitín a una pequeñísima, aunque sea pequeñísima, venganza. Hay un párrafo en su carta que es bien duro. No debo dejar de mencionar que todo esto se ha logrado a pesar, está hablando de su gestión como directora de la Biblioteca Nacional, a pesar de los constantes cambios en el sector cultura, que actualmente atraviesa un periodo crítico debido a la poca visión, la falta de transparencia, la arbitrariedad de las decisiones y la socavación de la institucionalidad por parte de la alta dirección del Ministerio de Cultura. Carta de Fabiola Vergara, ayer destituida, se ha nombrado a un nuevo director de la Biblioteca Nacional. Algunos presumen que por venganza, porque la Biblioteca Nacional entregó las publicaciones que estaban inscritas a nombre de Dina Boluarte. Como cualquier catálogo bien hecho, tú vas, buscas publicaciones de la señora fulana de tal, las encuentras, las pides y te las dan. Y se descubrió, ¿no es cierto?, el caso de plagio para mejorar el currículum de la señora presidenta en el momento en que postulaba la RENIEC. Evento que ha sido ya bastante explicado por Christopher Acosta y, como ustedes verán, silenciado. No se ha vuelto a hablar del tema. La señora del presidente de la República tenía que mejorar su currículum. Les refresco la historia. La señora presidenta de la República tenía que mejorar su currículum porque saca su título de abogada a los 40 años y era muy mayor para sacar normalmente un título de abogada. Está en todo su derecho, ¿eh? No es obligatorio sacarlo de jovencita, pero no estudió derecho de joven, estudió derecho ya mayor también. A los 40 años te presentas a un puesto de trabajo que requiere que seas abogada y no tienes nada en el currículum anterior, bueno, a quien te contrata le va a llamar la atención. Entonces, para mejorar su currículum, decidió tener publicaciones. Y como no había publicado nada, se juntó con 7, armaron un cut and paste o contrataron a alguien probablemente, y ese alguien puso los 7 nombres y listo, todos tenían una publicación. Ese es el problema del credencialismo, ¿no? Yo anoche escuchaba a la congresista Kira Alcaraz que decía, ¿qué es un título? Pues es un papel. No tiene nada de malo que la señora no tenga título, no la criticamos por eso, pero la criticamos por el desprecio porque no es un papel. Son años de estudios, trabajos, asistencia a clase, años de perseverancia cuando se hace bien. Ese papel representa eso. Es como ganarte una medalla cuando estás en una competencia. La medalla no es el deporte, la medalla es un trozo de lata. Representa tu esfuerzo. El título representa tu esfuerzo cuando lo has hecho bien. Así que, chao, directora de la Biblioteca Nacional. Nadie se mete con Dina en este gobierno. Y la ministra de Cultura, que también ha tenido sus problemitas en el pasado, ha estado ayer de nuevo en la noticia. ¿Y por qué ha tenido problemas la señora ministra de Cultura? Porque a pesar de ser alguien del sector, su alta dirección, efectivamente con falta de visión y poca transparencia,
destituyó al ministro, al viceministro, en realidad lo hizo PCM, ella ni siquiera lo anunció, destituyó al viceministro de Interculturalidad, al cual mandaron a reunirse con la pestilencia. Y a ella no la tocaron. Bueno, ayer estuvo en la noticia porque el Centro Liber, un proyecto especial de IPIS, ha tenido un trabajo serio revisando las declaraciones juradas que hacen los ministros cuando juramentan el cargo. En esa declaración jurada se tiene que declarar los procesos que tienes abiertos o que has tenido en el pasado. La pregunta no es solo por el presente, es también por el pasado. Y de una exhaustiva investigación se ha determinado que la ministra de Cultura no declaró un proceso que tiene en giro, que está abierto, por negociación incompatible. El ministro Chávez Cresta, el ministro de Defensa, tampoco declaró 3 procesos que ya tiene archivados. Pero es el caso de la ministra de Cultura, el más grave porque no declara un proceso que esté en giro. Repito, por negociación incompatible, corrupción de funcionarios. Hay, según el Centro Libre, me parece 14 ministros que declaran procesos. Tener un proceso penal no significa nada, y menos en el Perú, además, donde te abren proceso casi por cualquier cosa. Pero si la obligación administrativa es declararlo, tienes que cumplir con la obligación administrativa. Entonces, ¿para qué estamos pidiendo declaraciones juradas si nadie las va a llenar correctamente? Y es bien fácil. Algunos ponen no me acuerdo, no sé, de verdad, sí, bueno, no recuerdo. Pero podrían hacer lo mismo que hacen los periodistas o el Centro Libre. Antes de juramentar, le piden a Palacio que por favor le pida al Ministerio Público, ¿no es cierto?, el consolidado de todos sus procesos y lo adjuntan pues a su hoja. No es tan difícil. De repente les demora un poquito la juramentación, pero la cumplen. O en las siguientes 24 horas después de haber juramentado, ¿no es cierto?, complementan solicitando al Ministerio Público, como hace cualquier periodista, la información. Porque tiene que estar, para eso está esa declaración jurada. ¿Para qué está esa declaración jurada? Para que conozcamos el perfil de la persona que va a tener este alto cargo. Y para que también lo conozca el primer ministro y la presidenta, que son los que lo nombran, antes de nombrarlo. Lo mínimo que pueden pedir al Ministerio Público es, oiga, me pasa por favor el consolidado de esta persona que vamos a nombrar ministro. Es una pequeña tareita que creo que la Secretaría de PCM puede hacer, ¿no? Hay que tomarse la molestia. Y de repente descubres que sí, mejor esta persona que tiene este proceso, mejor no. Y eso es lo que no se está haciendo. Y eso es lo que se tiene que hacer. ¿Y qué otras novedades tenemos en el Poder Ejecutivo? Bueno, pocas. Varios ministros van a ser llamados a informar al Congreso. Comienza ya la ronda de visitas. Los ministros de Defensa e Interior van a pasar por el Congreso para volver a hablar de las facultades que ha perdido la señora presidenta. Y entonces, sí, algunos ministros van a tener que pasar, sobre todo, el ministro de Defensa e Interior, que tiene que ver con las facultades que pidieron el 28 de julio. Recuerden ustedes, pidieron facultades para luchar contra la inseguridad. Y claro, la propuesta de una guardia de seguridad sin formación, apenas con 6 meses de algo, que además va a ser contratado como CAS, que no está dentro de la carrera, que se puede votar cuando quieras. Miren, después del velorio que hemos visto hace 48 horas, esos muchachos de esa promoción de la policía han tenido una muy mala formación, como para irse al velorio de un compañero que había muerto atropellado y ponerse a disparar. 4 o 6 han sido detenidos durante el velorio. Detenidos por andar disparando sus armas. Una bala que tiras al aire cae, le perfora el cráneo a cualquiera. Eso lo deberían saber, ¿no? Han tenido una formación. Pero no, sacaron el cajón, estaban tomando, era madrugada y se pusieron a disparar
como hacen las bandas de delincuentes, al punto que la gente pensó que eran delincuentes. Y se llamó a la policía, que tuvo que detener a la policía. Pero en todo caso, el Ejecutivo ha pedido facultades. Bueno, van a tener que debatir sobre la materia. Y hay también más noticias, Abel, ayer lo comentamos, hay que volverlo a comentar, sobre el caso de los 49 fallecidos. El ex ministro Cervantes, comentábamos ayer, ha respondido al Poder Judicial en un interrogatorio que se le ha hecho. El ex ministro de Interior Cervantes, bajo su mando, murieron 22 personas. 22 personas, casi la mitad de los 49 fallecidos. Y esas 22 personas que fueron asesinadas por proyectil de arma de fuego que salió o del ejército, el ejército es responsable por 10 fallecidos, o de la Policía Nacional, él tiene otros 12, ¿no es cierto? Según el señor Cervantes, él informaba constantemente a la presidenta de la República y primero al ministro, al anterior policía, se me acaba de ir el nombre. Angulo, Pedro Angulo. Pedro Angulo, y en segundo lugar Otárraga, estuvo con los dos. Y que la información era constante, informaba tanto que dice a la Fiscalía que prácticamente vivía en Palacio de Gobierno. Información constante, total, de todo lo que estaba pasando, y que los planes operativos se hicieron en Lima. Pero claro, él dice que no dispararon armas de fuego. Y esa es una contradicción, pues, terrible, ¿no? Que tenían órdenes de no disparar. Y que él cree que los policías portaban su arma de reglamento y que esa es la que han usado. ¿Así? Bien raros los resultados, ¿eh? Bien raros los resultados. En Apurímac, el primer día mueren 2 personas, al día siguiente 4. 6 en 2 días, 48 horas. Luego muere una en Arequipa, luego muere una en Virú, ¿no es cierto? Luego tienes Cusco. Él ya no estaba con lo de Juliaca y efectivamente lo que pasa en Huamanga es atribuible 100% al ejército. Y dicho sea de paso, hoy día la encerrona comenta lo que conversábamos con Ernesto Cabral. Los reportes de los jefes de patrulla no incluyen ni heridos, ni fallecidos, ni uso de munición. Rarísimo. Rarísimo cuando están obligados a hacerlo. Sobre el tema de los 49 fallecidos, hay algunos casos que están avanzando un poquito más. Los de Cusco, por ejemplo, ya tienen identificados a los policías que dispararon. Por lo menos al grupo. Acá en Lima, sin embargo, se está tratando de archivar el caso, por lo menos en inspectoría de la policía, el caso contra Santisteban, el fallecido en Lima, porque no se puede identificar cuál policía disparó. Ah, sí, qué fácil. Bueno, en Fiscalía no va a pasar lo mismo. Tienen ya el grupo. Es decir, han podido reducir de un universo mayor a un grupo menor. Ahora falta la identificación de los autores materiales. Y luego la cadena de mando hacia arriba, por supuesto. Reitero, no estamos en los 80, más adelante va a estar Marisol Perestello, vamos a hablar de Cayara. Ahora hay videos, ahora hay testimonios, hay muchísima información que prueba exactamente lo que pasó y que no vamos a olvidar, por más que el gobierno se empeñe en olvidar estos asuntos. ¿Qué más tenemos, Abel? Algunas noticias interesantes que vienen del Congreso. Ahora sí, vamos para el Congreso, porque siempre le damos más duro al Congreso. Ya están todos los presidentes de comisiones. Martín Hidalgo hizo un reportaje muy interesante para El Comercio, donde a los presidentes de comisiones los somete a 3 preguntas. ¿Ok? Si su área de especialidad tiene alguna relación con la presidencia que están teniendo. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es si tienen experiencia presidiendo comisiones o han tenido cargos importantes dentro del Congreso. ¿No es cierto? Esa es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta es si tienen otra experiencia en la administración pública como asesores, como otro tipo de experiencia, ¿no?
Eh, bueno, solo 4 de las veintitantas comisiones pueden responder sí a los 3 requisitos. Y tenemos cosas notables. De nuevo, tener un título universitario de una universidad pues de medio pelo, de verdad, mejor no tenerlo. En eso estoy con la señora Alcarraz. O sea, tener una educación superior que realmente es defectuosa, mejor ni tener nada, ¿no? O tener algo que puedas ir mejorando, utilizarlo para ir mejorando en tus estudios y en tu capacitación. Pero hay casos complicados, ¿no? Hay casos complicados. La presidenta de la Comisión de Salud es cosmetóloga, con todo cariño, yo las adoro además, pero es la presidenta de la Comisión de Salud. En fin, tal vez daño no pueda hacer, ¿no? Habrá que instruirla. Pero es el caso de la Comisión de Educación, donde todas las antenas se han parado. El nuevo presidente, el congresista Balcázar, es el que está a favor del matrimonio infantil. Le parece muy bien que las niñas se casen. Porque además dijo que cuando las relaciones sexuales infantiles no son forzadas, mejoran psíquicamente a las mujeres, les hace bien psicológicamente, emocionalmente. Una chica de 14 años, si no es forzada, bien, la va a mejorar. Está probado en varios estudios, para asombro de la Comisión de Justicia, que estaba tratando de aprobar un dictamen contra el matrimonio infantil. O sea, él es el presidente de la Comisión de Educación, que ha tenido muchos problemas, por decir, en la vida, uh, en su vida profesional. No se le ratificó como juez. Bueno, terminó siendo congresista. Responsable de la selección de los magistrados del TC que tenemos hoy, entre otras cosas. Entró con Perú Libre, luego ha ido transitando en otros bloques. Él dice que es educador nato, pero en esta materia no tenía la más remota idea de lo que estaba hablando. Y en mujer, como comentábamos ayer, tenemos también a una pastora evangélica con todo cariño, pero no es un problema religioso el que tiene que afrontar en la Comisión de la Mujer, pero ha tenido varias intervenciones en las cuales señala que la mujer tiene que ser, como decíamos ayer, ayuda idónea al marido, que ese es su papel, y el marido es esposo, profeta, rey, como Cristo, ¿no es cierto? Pero no las mujeres, ¿eh? A las mujeres eso no nos toca en el bautismo. Felizmente en el católico sí, por si acaso, no se preocupen. Pero parece que en estos grupos evangélicos no le toca a la mujer ninguna, digamos, jerarquía importante, ¿no? Obviamente, la señora Milagro Jauri de Aguayo tiene todo el derecho en su templo, como lo tienen los sacerdotes católicos, lo tenemos los católicos, de hacer lo que mejor le parezca y responder a su conciencia como mejor le parezca. Pero cuando está en una posición en la cual preside una comisión del Estado peruano, tiene que ceñirse a las leyes del Estado peruano. Y las leyes del Estado peruano, nos gusten o no nos gusten, están ahí para ser cumplidas. Si no le gustan, las puede cambiar. De hecho, está tratando de cambiar algunas. Con poco éxito, felizmente. Así que en esas manos estamos en el Congreso de la República. No muy buenas, la verdad. No muy buenas. Hay muy pocos congresistas que reúnen el perfil necesario para presidir la comisión en la que están. La gran mayoría o no tienen un título universitario vinculado, o si lo tienen o no lo tienen vinculado a la materia que les han encomendado. O sea, no tienen ninguna especialización. Estamos hablando de presidentes de comisiones. Si bajan más, olvídense, es peor. Pero ni siquiera el presidente. Reitero, solo 4 casos. Cosas como el doctor Aguinada es médico,
pero está de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. ¿Por qué no está presidente de la Comisión de Salud? ¿O no le gusta la salud? Digo yo, ¿no? Como una mejor forma de trabajar. Pero en fin. ¿Qué más podemos decir del Congreso? De su Que presidente, Rosa María. el presidente del Congreso, es Sí. intocable. En 2 semanas vamos a conversar de eso, Abel. Por favor, en 2 semanas. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos varias cosas con Soto, también lo tengo apuntado acá. Ya salieron los cheques con los que estafó a sus patrocinados, eran sus clientes. Ya está, cheques, 2 cheques por $265,000 que le giraron a él, que él cobra, y que presuntamente sirven para hacer esta linda casita que estabas comentando. Alonso Ramos de Juliana, al estilo Juliana, publicó ayer todas, ahí está, la casita bien bonita, ¿no? Yucay es una zona preciosa del Cusco, muy cerca de Urubamba, a 10 minutos de Urubamba, ¿ya? Es una zona patrimonial, como paisaje. El paisaje de Yucay es un paisaje que por sí mismo, con Urubamba, del Valle Sagrado, ¿no es cierto?, tiene un valor patrimonial. Zona arqueológica también, obvio, nata. Bueno, el señor tenía permiso para hacer una casa de 2 pisos, pero hizo una casa de 5, pues, porque él hace lo que quiere. ¿Te das cuenta? Así dice. Exalcalde Leocadio Madera dice que Soto lo visitó para regularizar porque construyó además sin licencia. Bien bonita su casa, 5 pisos se mandó en medio de Yucay. ¿Saben qué pasa? Que tenemos personajes de la política peruana que han infringido la ley de manera más o menos constante en su beneficio personal. Es el actual presidente del Congreso. Y César Acuña dice que todo esto es culpa de los medios de comunicación, que generamos inestabilidad. Que escuchen a Julio Velarde. ¿Qué ha dicho Julio Velarde, el presidente del Banco Central de Reserva? Que es difícil hablar de una recesión técnica porque el consumo de algunos bienes está subiendo, hay más consumo, que es lo que está empujando, y que la inversión minera en Cayabeco es la que está empujando el PBI, pero que no hay inversión, que no hay inversión en el Perú, punto, y que ese es el problema más grave que tiene el Perú. ¿Y cómo va a haber inversión en un ambiente de negocios como el que les estamos describiendo? Bien difícil, ¿no? Y eso es culpa de los medios de comunicación. Y no puede haber un ambiente de inversión, primero, porque tuvimos a Castillo, que no generaba, por más que él gritaba, yo no soy comunista, no soy chavista, vengan las inversiones, tenía un primer ministro que salía y decía que iba a estatizar Camisea, y la gente cree que eso no tiene consecuencias, y sí tiene consecuencias durante meses y a veces años, porque no te viene un centavo más, y eso es lo que está pasando en el Perú hoy. Competimos en un mundo enorme por atraer inversiones. El Perú por sí solo, la inversión privada local no puede, con la justa sostiene la que tiene todos los años, pero necesita traer proyectos con la presidenta que tenemos en este momento, que no responde ni por lo que ha hecho, que quiere quedarse desesperadamente hasta el 2026, igual que el Congreso desesperadamente, pero que no pueden exhibir un criterio para promover la estabilidad en este país. Después del mensaje que escuchamos el 28 de julio, ¿qué inversión va a venir? ¿Qué garantías hay en la inversión privada con un alcalde que enloquecido grita que no va a respetar un contrato? Que de hecho no lo respeta. Y después dice que sí lo va a respetar, pero que no lo va a respetar. ¿Qué garantía de la inversión privada hay después de ver el caso de Brooksfield, que no tiene nada que ver con Odebrecht? Ese es el problema central. De acá seguimos sentados. Unas palabras sobre otro tema que no quería dejar de mencionar, Abel, porque acá hay algo que vale la pena decir sobre Willax. Como saben ustedes, Willax es un canal de televisión de señal abierta que suele insultarme
no en un solo programa, que eso sería normal, ¿no? Sino en varios programas y con varios conductores en diferentes momentos. Como yo no lo veo, pero me avisan algunos oyentes, televidentes, más o menos que me entero. Pero es evidente que no soy la única. Gustavo Gorriti, no sé, autoridades, Zoraida Ábalos, el doctor Salas Arenas, mi amigo Fernando Tuesta, en fin, somos caseritos de los insultos de Willax. Dejémoslo ahí. Hace 2 días el IDL publicó un informe muy extenso sobre 2 investigaciones fiscales por lavado de activos contra los hermanos Wong. Son 5 hermanos Wong, son más, pero los que intervienen en esta operación. Son 5 hermanos Wong que están investigados en el marco de la compra de la empresa azucarera Andahuasi, una hacienda en el norte chico, que compra Wong, y las operaciones de compra han estado durante muchos años en medio de polémicas entre los mismos accionistas. ¿Ok? Los Wong, en su conjunto, y en particular el cliente de César Azabache, que ha mandado un comunicado, Efraín Wong, señalan que no es posible que exista lavado de activos porque ellos vendieron los supermercados Wong a la empresa Cencosud en $500 millones, colocaron ese dinero en empresas offshore y decidieron dónde lo invertían, porque uno decide dónde invierte su plata. Nada de eso es ilegal, por si acaso. Y cuando tuvieron la oportunidad de comprar Andahuasi, bueno, hicieron la operación de compra de Andahuasi. Si se hacen pericias sobre su patrimonio que no contemplan el ingreso de los fondos generados por la venta de los supermercados, siempre los van a encontrar con desbalance patrimonial, pues obviamente, ¿no? Y están en esa impugnación tanto con el fiscal Puma como con la fiscal Villar. La fiscal Villar pidió un plazo adicional para su investigación. El juez Richard Concepción Carguancho le dijo que ya no, que termine, y aparentemente, por la información de Dile de Reporteros, ha formulado acusación penal por lavado de activos. ¿Ok? Los abogados, por supuesto, están impugnando el peritaje, alegan que un primer peritaje de oficio de la misma fiscal exonera de toda responsabilidad, por lo menos al potracionado César Azabache, al señor Wong, y ya. Creo que este caso se va a resolver a la larga de manera positiva si uno puede acreditar efectivamente que los fondos para la compra tienen un origen lícito, que es la venta de la empresa de supermercados Wong. Pero acá regresamos a Willax. Uno de los hermanos, Erasmo Wong, es el propietario de la casa televisora Willax, ¿no es cierto? De esta medio de comunicación de televisión abierta. Y hay algo que a mí no me cuadra en toda esta historia. Miren, normalmente no se hace periodismo de periodistas. No es una práctica regular. No nos interesa hablar de otros periodistas, nos interesa hablar de temas de interés público, porque eso es lo que le interesa a la audiencia que estamos sirviendo, no a mirarnos el ombligo de hablar de nosotros mismos. Normalmente eso no se hace. Por ahí, en un programa, en un canal, hay un periodista que dice lo que quiera de otro. Un programa de un canal, un columnista en prensa escrita, una nota, un periodista, pero que todos los programas de opinión hablen de los mismos personajes siempre agraviándolos, implica que hay una línea editorial, que esa es la línea del canal. Ya no es un exabrupto espontáneo de un conductor, no es, en fin, la maledicencia que pueda tener un productor contra, por ejemplo, esta periodista. No, todos los programas atacan a las mismas personas. Entonces tiene que haber una línea editorial. ¿Quién es el propietario de Willax? El señor Erasmo Wong. Ha ganado muchísimo dinero vendiendo su supermercado. Que Dios lo bendiga. ¿Para qué invierte parte de ese dinero en un negocio que todos sabemos
Es un negocio donde difícilmente vas a obtener una buena utilidad. Los medios de comunicación tradicionales pasan por enormes dificultades en este momento. Es más fácil tener una audiencia enorme en streaming, ¿no es cierto?, que tenerlo en un canal de señal abierta. Y lo digo por experiencia propia. Muy bien. ¿Por qué tiene la necesidad de establecer una línea editorial de insultos y ataques a un conjunto de personas a las que llaman caviares o lo que tú quieras? ¿Ya? ¿Por qué? Además, con ataques en redes sociales sostenidos, ¿no? ¿Esa es la línea del canal? Si el señor Erasmo Wong es un hombre rico, no tiene nada que temer, no ha cometido ningún delito, ¿de qué motivación estamos hablando aquí? Y eso es algo que a mí no me cuadra en toda esta historia. ¿Por qué tiene que tener un canal de televisión que es una herramienta de ataque al periodismo? De ataque sistemático en todos los programas. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? No creo que el objetivo sea ser candidato presidencial, porque, digamos, así no logra ser candidato presidencial. Tampoco creo que el objetivo sea una animadversión personal contra las personas que en sus medios insultan. Tampoco. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que no quiere que se sepa de él, que tiene a un ejército de periodistas contratados para insultar a otros periodistas? ¿No es raro? Porque miren, si fuese un programa, sí, pues cada periodista pues, se lanza, ¿no? Es libre. Son todos los programas, por lo menos casi todos los programas. Casi todos. A mí en casi todos me dicen, hablaron de ti en Huila, me insultaron, ya no sé, obviamente, ¿de qué me van a hablar? Y además con el cuerpo, que si soy gorda, si soy flaca, si soy fea, lo que fuera, las cosas que digo, por qué las digo, descontextualizando comentarios normalmente, mintiendo bastante, bastante, bastante. Pero no soy yo la única, somos varios, como le digo. ¿Por qué? ¿Por qué tienes una línea editorial si no tienes nada que ocultar? ¿O ese canal te sirve para defenderte de acusaciones supuestamente infundadas? Reitero, aquí hay algo que a mí no me cuadra. Tengo muchos años en este negocio como para darme cuenta que ¿para qué tiene una persona un canal de televisión con una línea de ataque a personas honorables si es que no tiene algo que esconder? Porque para eso necesita el canal, no lo necesita para otra cosa. ¿O hay otra cosa detrás? Hay que decir algo además. Entiendo que los hermanos Wong no existen como grupo Wong. Entiendo que tienen defensas separadas. Entiendo que ni siquiera tienen tratos comerciales para ninguna otra materia que las que tuvieron para comprar Andahuasi hace ya muchos años. Y que actualmente ni siquiera simpatizan con las posiciones, sobre todo de Erasmo Wong, respecto de un canal de televisión que se usa para insultar a otros peruanos. Así que hay que separar las cosas donde cabe separarlas. Muy bien, es tardísimo, 8:40. Espero que este comentario lo analicen en Willax con todo cariño y de buena fe. Reitero, un programa lo puedo entender, hasta 2, 5 programas, todas las semanas, a las mismas personas. Eso es una línea editorial. Y esa línea editorial la fija el dueño. ¿Por qué? No lo sé. Pero llama sospecha en medio de estos juicios, ¿no? En medio de estos juicios. Vamos a la pausa. Vamos a estar con Marisol Perestello para hablar de varios temas, entre ellos muchos derechos humanos. Tengo un pedido del público que me pide por una iniciativa que ella planteó. En fin, vamos a la pausa y regresamos con ella. Así es, Rosa María, vamos a la pausa y volvemos a pensar más con Rosa María Palacios.
Vamos con Adelante. A Pensar Más con Rosa María Palacios. Rosa María, adelante, por favor. Sí, estamos tratando de comunicarnos con Marisol Pérez Tello, que ha estado conectada por WhatsApp más temprano. Son las 8:43 y no logramos comunicación con ella. Algo debe haber pasado porque Marisol Pérez Tello es una persona muy cumplida, así que esperemos que no sea nada grave y que podamos tener noticias de ella más adelante durante el programa. Pero estamos tratando de encontrarla, pero puede haber pasado, pasan cosas lamentablemente en una transmisión en vivo, así que vamos a estar a la espera de que aparezca en nuestra pantalla. Tal vez haya habido una confusión, esperemos que no sea nada serio. Reitero, ya ha estado muchas veces en el programa, es una persona muy cumplida, esperemos que no sea nada serio. Mientras tanto, hay varios temas que comentar con ustedes. La Junta Nacional de Justicia va a ser llevada al Tribunal Constitucional. ¿Por quién? Por la fiscal Patricia Benavides, que le gusta investigar, pero no le gusta ser investigada. Claro, la señora fiscal Patricia Benavides tiene 3 procesos ante la Junta Nacional de Justicia y ha solicitado el archivo de 2 casos, pero no los solicita el archivo de los 2 casos ante la Junta Nacional de Justicia, que la investiga, sino ante el Tribunal Constitucional. Un Tribunal Constitucional que sabemos que es amigable con el Congreso de la República, que admite todo lo que el Congreso de la República pide, que ha vuelto, por ejemplo, el Tribunal Constitucional a rechazar una acción planteada por 10.000 ciudadanos, la han rechazado, en defensa de la SUNEDU. O sea, el compromiso del Tribunal Constitucional con la destrucción de SUNEDU es sólido, pero sólido. Es impresionante, ¿eh? No hay forma. Está absolutamente de acuerdo con que se destruya la reforma de la educación universitaria peruana. ¿Por qué? Bueno, juzguen ustedes las calidades de los tribunos que salieron de este Congreso, que los nombró para que sean absolutamente dóciles, salvo honrosas excepciones, pero las honrosas excepciones son mínimas, no suficientes para lograr un cambio en la conducta del tribunal. Reitero, desde que le dieron iniciativa de gasto a los congresistas, cosa que está prohibida en la Constitución, quedó claro cómo venía la mano, ¿no? Pero bueno, ante ese tribunal, la señora fiscal de la Nación se siente cómoda, se siente segura, y por eso presenta el archivo de las demandas que hay contra ella. Y ha presentado demandas competenciales. Acá tenemos varios casos. Presenta al Tribunal Constitucional que a través de un proceso competencial, se declare la nulidad absoluta de las resoluciones de la Junta Nacional de Justicia que la afectan. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué es esto? La señora cree que el TC tiene que establecer límites a la actuación de la Junta Nacional de Justicia. Como en el Congreso no se pueden bajar todavía la Junta Nacional de Justicia, que es lo último que les falta, porque se la quieren bajar de todas maneras, para luego ya controlar la OMPE y lo que falta, la señora fiscal de la Nación está avanzando, digamos, por su cuenta. Y lo que dice es lo siguiente, que la Junta Nacional de Justicia ha desnaturalizado los procesos disciplinarios, instrumentalizándolos como los actos de administración, contra los actos de administración de la fiscal de la Nación. ¿Ok? ¿Por qué es esto? Porque la señora fiscal de la Nación tiene un proceso, se le está investigando, por haber removido a una fiscal que estaba investigando a su hermana. A su hermana. La fiscal Rebollar investigaba a su hermana. ¿Y por qué investigaba a su hermana? Porque su hermana, jueza, había puesto en libertad a un narcotraficante. Esa es la historia. Entonces, tenía que haber una investigación. ¿Por qué un colegiado habían puesto en libertad a un narcotraficante que además sale en libertad y vuelve a delinquir como narcotraficante? Era un narcotraficante, bien narcotraficante, no quedó duda, en sus actos posteriores. Esta investigación había tratado de ser impedida antes de ser fiscal de la Nación. Y de eso
Hemos tenido acá en este programa el testimonio de la fiscal de la Nación, Soledad Ábalos. Había pedido por el caso de su hermano. Y cuando llegó a la Fiscalía de la Nación, su primer acto fue remover a una fiscal alegando ante la opinión pública que tenía baja productividad. Cosa que se podía creer en una primera instancia, ¿no? Y cuando se revisó la productividad, resultó que la fiscal no tenía baja productividad, tenía muy buena productividad. La fiscal renuncia por dignidad, porque la mandan a un puesto infame que no le correspondía, y la señora fiscal de la Nación dice, bueno, si renunció, renunció. Pone a un fiscal allegado a ella y archiva en el caso de su hermana. Es como lo de Soto. Es la ley, ¿eh? Es la ley, sí, claro, pero ¿no te parece que tienes un conflicto de interés? Entonces, la Junta Nacional de Justicia está investigando este acto. Bueno, eso es lo que quieren que se archive. Eso es exactamente lo que la fiscal de la Nación quiere que se archive y quiere que se lo archive el Tribunal Constitucional. ¡Wow! Increíble. ¿Ok? Lo que quiere la fiscal es límites a la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia puede nombrar, puede destituir, puede ratificar a jueces y fiscales. De hecho, la señora Patricia Benavides tiene un mandato que procede de un concurso organizado por la Junta Nacional de Justicia, que se debe estar arrepintiendo a morir de haberla nombrado fiscal suprema, porque de ahí su salto a fiscal de la Nación fue natural, ¿no es cierto? Hay también otra denuncia, ¿no es cierto?, que señala que la Junta Nacional de Justicia, dice Benavides, tiene en sus manos más de 20 investigaciones preliminares en su contra. Bueno, si la denuncian, tienen que darle trámite preliminarmente a todo lo que se presenta contra la fiscal de la Nación. Y también se le está investigando por los cambios en el equipo especial de fiscales para el caso Cuellos Blancos, ¿no es cierto?, con la finalidad de interferir en las investigaciones fiscales, dice la señora. Ay, 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 ay. Esto va a terminar mal, porque estoy casi segura, apostaría en estos sistemas de apuestas, ¿eh?, que la señora fiscal de la Nación va a sacar todo lo que quiere en el Tribunal Constitucional. ¿Qué les ha puesto? Todo lo que quiere. Porque el proceso para destruir la Junta Nacional de Justicia está en marcha desde el Congreso. Porque quieren capturar un órgano que perdieron en el año 2018 cuando cae el Consejo Nacional de la Magistratura. Y cae por el escándalo, ¿no es cierto?, de la venta de puestos de fiscal y de juez, porque por eso cae. El escándalo de los cuellos blancos todavía no se termina de resolver, pero varios cayeron. Y cae todo el sistema y se hace un sistema que es mejor. Los miembros de la Junta Nacional de Justicia se eligen por concurso público organizado por los titulares de 7 poderes del Estado, de 5 poderes del Estado y 2 por universidades públicas y privadas. Se hace un concurso público y se les designa por 5 años. El próximo año termina su mandato, pero hay apuro en el Congreso, hay apuro, porque quieren controlar el nombramiento del jefe de la OMP, al actual le atribuyen el supuesto fraude donde perdió Keiko Fujimori. Y a Salas Arenas ni se diga lo mismo, al cual quieren perseguir en el Congreso con acusaciones constitucionales o con lo que haya. Parte del mismo movimiento. El problema de la polarización en la política peruana es que al final del día tú puedes trazar una raya en el piso y hay unos que están a este lado y otros que están a este lado. El Tribunal Constitucional y la Fiscal de la Nación están en el mismo lado, que es el lado del Congreso, que es el lado del Ejecutivo. Todos están en el mismo sitio, más o menos. El Congreso, por supuesto, siempre tiene voces disidentes, pero son voces disidentes, no son la mayoría. Así que en este caso creo que la Fiscal de la Nación gana de todas maneras. ¿Y dónde ha estado nuestra presidenta ayer? Bueno, ha estado en Cuelap.
Muy interesante, ¿no? Abren Cuela. ¿Ya levantaron el muro que se cayó? No, pero abren Cuela. ¿Qué dice la República? Abren Cuela, pero no hay aeropuerto. El aeropuerto de Jaén no abierto. Entonces, ¿cómo haríamos? ¿Cómo haríamos? Está complicado, ¿no? En fin. No, el aeropuerto de Chachapoyas hace que no haya. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Tenemos cosas interesantes porque la República pone en primera plana los cheques del señor Soto. Darwin Urquizo Pereira, abogado de la empresa estafada, dice: vamos a luchar para que Soto pague la reparación civil. Por lo menos que les devuelva la plata, ¿no? La defensa de transporte de Buenapicho entregó al juez Carlos Román los 2 cheques por $265,000 que le pagó a Alejandro Soto por un terreno que él compró a $5,000. ¿Qué tal negocio? Con la presentación de estos cheques, la empresa reclama al presidente del Congreso una reparación civil de 324,000 soles por daños y perjuicios por la estafa que cometió. Este proceso no solo tiene connotaciones civiles, como dice Soto, sino penales, y por esa razón la fiscal presentó acusación contra todos los imputados. Acusación que ya se archivó, está oleada y sacramentada. El señor Soto no tiene ningún problema en este mundo porque la ley Soto favoreció al señor Soto. Estupendo, una maravilla. Es como la comisión de ética, ¿no? La comisión de ética integra a sus investigados. ¿Cómo que los integra? Claro, los investigados son parte de la comisión de ética. ¿Ah? Ya pues, pero de verdad, la culpa es de los medios, de verdad, la culpa es de los medios, ¿no? El señor Lizarzaburu y el señor Helena son miembros de la comisión de ética. ¿Qué pasa con los dos? Fueron investigados y sancionados por la comisión de ética. Se dirá, pues, que tiene experiencia, ¿no? Eso, se dirá que tienen experiencia. En fin, impresionante. Así es. ¿Qué más tenemos? A ver, ¿tenemos alguna noticia de Marisol Sí, Perestillo? sí, en unos minutitos se conecta, ya está con nosotros todavía, se va a conectar en unos minutos. Rosa María, Jonathan Castro en la mañana cuando hablaba de esta investigación del Centro Liber, dijo también que no solamente son los 2 ministros, sino que dijo que de los 19 ministros, 10 no han cumplido con hacer bien su declaración jurada. No, 10. claro, o sea, la han hecho incompleta, han puesto Incompleta. cosas como no recuerdo, no recuerdo. Oye, pero tú eres ministro de Estado, tienes que recordar, ¿ya? O tiene procesos penales abiertos. Además, o sea, no son pocos los que tienen procesos penales abiertos. Pero bueno, mira tú, en el Congreso se ha presentado un proyecto de ley para que el Congreso no se vaya nunca. O sea, ¿perdón? Sí, sí, sí. El congresista Oscar Sea, que sabe perfectamente que el artículo 115 de la Constitución señala que cuando no hay ni presidente ni dos vicepresidentes y asume el mando del país el presidente del Congreso, se tienen que convocar elecciones generales. Eso es lo que dice, no dice generales, dice elecciones en plural. Muy bien. Ha dicho que hay que modificar el artículo 115 para que se precise por ley, de nuevo, que solamente se elige a un presidente de la República por el Congreso que ya está. Impresionante, ¿no? Un proyecto de ley que modifica el artículo 115 de la Constitución para que el titular del Congreso, en caso que asuma las funciones de jefe de Estado, convoque solo a elecciones de presidente y vicepresidentes. Pero ya el descaro es absoluto, ¿no? Es absoluto. Por eso hay que elegir mejor. Las primarias nos van a hacer mucho, mucho bien. Yo creo que las primarias nos van a hacer mucho bien. A la larga, ¿no? Pero en fin, vamos a ver qué pasa al final del día. A la larga nos van a hacer mucho bien. Muy bien. No A ver, sé si escuchaste ayer al congresista Arturo Alegría, vocero de Fuerza Popular, dijo que no impulsarán ni apoyarán una eventual moción de vacancia del presidente del Congreso, Alejandro Soto. Eso dicen claro, mucho, ¿verdad? y es increíble lo rapidito que fueron con Lady Camones
del mismo partido, ¿no? ¿O será que Acuña le ha dicho esta vez ya a Keiko Fujimori, oye, una es buena, dos, no te la aguanto? No lo sé cómo será. Pero este señor Soto ha sido designado, elegido por César Acuña personalmente. Ha dicho, ese es mi candidato, el que va a ser presidente del Congreso. Ese es el que él quiere, el que necesita, el que desea que sea presidente del Congreso. No los medios de comunicación. Acuérdense ustedes que la mesa directiva responde a un pacto entre agrupaciones políticas donde hay un cuoteo. Uno para ti, uno para mí, uno para mí. Muy bien. ¿A quién le toca la presidencia? A APP. ¿Quién es el candidato? Que APP decida. ¿Y quién decide en APP? César Acuña. Igual pasó con Lady Camones, que por mucho menos, pero por mucho menos, la destituyeron. Y el problema del señor Soto es que su mandato recién empieza. Estamos en agosto, tiene que durar hasta julio del próximo año. ¿Con qué credibilidad? ¿Con qué prestigio? Una persona que ha utilizado una ley para beneficiarse y escaparse de una sentencia de 8 años. Si no hubiera utilizado esa ley que él mismo se manda a hacer, bueno, o aprueba con sus colegas parlamentarios, porque la presenta en realidad el congresista Flavio Cruz de Perú Libre, pero él, a través de la Junta de Portavoces, pide que se debata. Si no se hubiera mandado a hacer esa norma, él tendría que estar enfrentando ya una sentencia. Y de repente una sentencia con prisión efectiva, porque la fiscalía había pedido 8 años y 8 meses. La reparación civil que tenía que pagar, la ha pagado, por otro caso, la ha pagado cuando ya había sido elegido congresista. Y así seguimos. Ojo, en el Cusco saben perfectamente que el señor Soto tiene otros procesos, que también están en giro, que no ha acabado. Este era el que tenía más a portas de una sentencia, pero no son los únicos que tiene. Pero para César Acuña era el mejor candidato de su bancada, el mejor posible, el señor Soto. ¿Qué te puedo decir? A ver. Necesitamos primarias, Sí. urgente. Este es un congreso pandémico, nació en una peste, en medio de la peste se votó por este congreso en una campaña donde era muy difícil hacer campaña y por lo tanto muy difícil conocer a los candidatos. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios, que ya se encuentra con nuestra invitada, la doctora Marisol Perestello, exministra de Justicia. Rosa María, adelante. Sí, efectivamente, la doctora había tenido un problema de desatención familiar, pero ya está resuelto. Muchas gracias por estar con nosotros. Y gracias a ti. Vamos a correr un poco hablando de Callara. Sí. El día viernes se leyó la sentencia. La sentencia ha sido, digamos, positiva para los familiares porque se reconoce, en primer lugar, que sí hubo un enfrentamiento por el cual las Fuerzas Armadas, el Ejército, ingresa a la población de Callara y mata gente inocente. Las versiones originales y que sostienen hasta hoy los abogados defensores de las Fuerzas Armadas es que ahí hubo una batalla y que esa batalla, ¿no es cierto?, se interpusieron soldados de Sendero Luminoso, ¿no?, al ejército y bueno, dieron bajas como habían en muchos lugares donde había enfrentamiento. Se ha probado en el proceso que eso no es verdad, pero han pasado 35 años y encontrar justicia a veces es difícil. La lectura de la sentencia fue virtual, con lo cual no se pudo detener a nadie. Y a estas alturas no tengo información, pero no creo que se haya detenido a nadie aún. Lo terrible de la sentencia Callara, y yo te quiero agradecer públicamente el poner el tema en la agenda, es que no es noticia, ¿no? Y debería serlo.
sea, el caso Cayara es un caso emblemático, como Ajomarca, como Soras, en fin, como Pustis, que debería de poner sobre la mesa, primero, la historia de la comunidad. Tú lo dijiste, ¿cómo está Cayara 35 años después? Igual, O está ahí, peor, está peor porque tiene además una herida, un dolor que tú lo sientes, ¿no? O sea, que en Cayara, desde hace 35 años, la fiesta, una de las fiestas más importantes del pueblo, que era la Virgen, que el asesinato se produce dentro de otros espacios en el frontis de la iglesia, con el mayordomo y con las personas que estaban desmontando el anda. Bueno, la Virgen no volvió a salir, o sea, no volvió a salir, nunca más. Pero es eso que no se entiende si nunca ha sido una procesión del Señor de los Milagros o si nunca ha sido a claro, una actividad religiosa. No entiendes lo que eso significa para un pueblo, ¿no? Yo vivo en un pueblo que cada 5 años la Virgen baja, que es Nepeña, cada 5 años baja, y viene la gente de todo el mundo, gente que se fue del pueblo y que regresa para convivir eso. Entonces, para Cayara fue primero ese hecho, después todos los niños que quedaron huérfanos, que salieron huyendo de Cayara, que te cuentan, mi papá me sacó 2 semanas antes, pero lo mataron, que regresan asustados, el proceso de reconstrucción, de hacer un espacio de memoria, que lo lideró Rosario Romaní, que es una periodista ayacuchana, que es, digamos, que vivió esa época. Ella lidera este proceso con Naciones Unidas. A mí me tocó solamente ir a poner la placa, digamos, pero yo no le doy valor a eso, porque eso es lo que se hace siempre y no sirve. Lo que sirve es lo que hizo ella. Todo este proceso es sanar. Vino gente de abuelos, padres de Cayara a contarles a sus nietos mientras sembraban un árbol lo que vivieron, ¿no? El proceso de escuchar la sentencia en el LUM con la gente de Cayara, cuando la mitad de esas personas nunca habían ido a un lugar de la memoria hecho para ellos, ¿no? Entonces, tú dices, oye, ¿qué claro, nos está pasando, no? Claro, si te claro. das cuenta que ANFACEP, que es la Asociación de Familiares en Ayacucho, que lideró Mama Angélica y que lidera hoy Mama Lidia, en fin, Mama Juana, que son las personas Mama Adelina, las poquitas que quedan vivas, que tampoco han venido todas, hay como 15 que están vivas que no han venido al LUM. Bueno, ellas, 20 años después de que inician su búsqueda, su lucha, que hacen el comedor para los huérfanos, 20 años después se hace la CBR. O sea, tuvieron que pasar 20 años en el Perú para que historias como la de Cayara, que el Senado negó, porque acá lo dramático es que se usó todo el aparato estatal, igual que está pasando con el tema de las muertes de la primera, sí, de Exacto. nuestra vida. O sea, todo el poder político se usó para negar un hecho dramático en un pueblo lejos, pobre, que 35 años después sigue siendo pobre, con anemia, con desnutrición. Tú lo gritaste, agua, tienen agua entubada, y esos niños no van a salir de la fase de anemia porque no pueden. Probablemente, si solo tuvieran accesos, o sea, caminos y agua, la historia de Cayara sería diferente. Entonces, cuando la Presidenta de la República empieza su mensaje el 28 de julio diciendo, no, la independencia no ha terminado, vamos a cerrarla en Ayacucho, a mí no me provoca. Señora, si quiere cerrar en Ayacucho, dignifique pueblos que han abandonado. En Uchurajay usan las aulas escolares, el material es el material de los containers. Y Claro. entonces, ya, pon eso a 4 o 5 grados bajo cero. No, y Nadie, ponlo cuando hay calor, te sancochas cuando hay calor, te exactamente. congelas cuando hace frío. Exactamente, y son criaturas de 6 o 7 años. Entonces el país no se piensa en su complejidad geográfica ni en su complejidad histórica, ¿no? Y estas cosas que nos regala a veces la vida, la oportunidad de compartir un Y espacio. el alcalde con el que hablé el viernes, gracias a tu intermediación, porque logré hablar con las personas gracias a la intermediación de Marisol Perestello, me lo dijo claro, me dan 40.000 soles al mes, que es lo que vale un congresista, ¿no? Para 1.400 personas en un pueblo rural, y con eso tengo que hacer todo. No me alcanza ni para recoger la basura, puedo pagar unos cuantos sueldos, pero obra no, entonces tengo que ir al MEF a pedir la obra. Y ahí viene el Viacrucis. Ahí viene el Viacrucis de estos viajes a Lima, que son una tragedia nacional, como Horrible, decía alguien, desde Tupac Amaru, son una tragedia nacional, horrible. porque tienes que viajar a Lima para resolverlo todo. Y lo que me dice este alcalde, es un alcalde
creo joven, es que lo rebotan siempre porque le falta un papel. Pero Siempre le no falta un tiene, papel. pero ¿con qué plata haría? Estuvo también el Claro. alcalde de Ajomarca acá recién, hace unos días, y él ha tenido experiencia en gestión pública, y lo bonito del alcalde de Cayara es que el alcalde anterior, o sea, obviamente se ayudan, porque es gente de la Lógico. comunidad, es gente de la comunidad que dice, oye, ¿qué hago con 40.000 soles? Tú dijiste que era lo que valía un congresista, no, es lo que nos cuesta, porque no valen muchos de ellos ni un sol, pero, perdóname, pero tengo que decirlo, pero eso es lo que nos cuesta. Y este alcalde, el alcalde de Ajomarca, que es un hombre muy próximo a Ajomarca, no de Ajomarca, sino de un caserío, con experiencia, me decía, yo al final de mi vida quiero devolverle a mi pueblo algo de lo que he recibido, ¿no? Entonces, primero hay esta historia, este tema de la memoria, de cómo conviven con la memoria, ¿no? Muchos se aproximan a la memoria con respeto y con el intento de, sobre la base de tu historia, construir. Otros están en negación. Entonces dicen, no, ya no hay que seguir sufriendo. Oye, espérate un ratito, tu madre es tu madre, lo será siempre, tu papá es tu papá, la persona que desapareció siempre estará en tu vida. Entonces, ¿cómo desde la salud mental, que es una cosa no trabajada en el Perú, No trabaja. tienes incluso gobernantes de turno? Hoy, Cayara, Ajomarca, Soras, Uchurajay están siendo administrados por personas que sí entienden la necesidad de memoria, que eso es lo que nos ha devuelto el periodo diciembre-febrero, Ajá. ¿no? O sea, los nietos por fin entendieron lo que era el terruqueo. No lo entendían, porque ya No lo también habían vivido, claro. no, y por proteger a tu hijo tú no le enseñaste quechua, porque el quechua es No. gutural, entonces en el Agustino mucha gente es quechua hablante primera generación, pero hijos y nietos ya no, porque ¿para qué? Para evitar estigmatización o discriminación. O sea, este país duele, Rosa María. Y cuando 35 años después, yo ya era adolescente de las que podían pelear, ¿no? Y por ahí vamos, y yo no me enteré, ¿no? Entonces no puedes dejar de detenerte y decir, ¿qué estaba haciendo yo? O sea, que no le di una olla, que no grité. Yo era dirigente estudiantil en la universidad, pude haberme sentado con una vela alrededor de, pero vivíamos, igual que ahora, de espaldas a la realidad del Perú, ¿no? Y yo creo que ese En es el principal en problema. la católica era un poquito diferente, ¿ah? Sí, bueno, pero en la San Martín, que es donde yo Ah, terminé no, estudiando pues a ahí no esas había nada, alturas, no. En la católica sí discutíamos estas cosas en clase, o sea, el profesor te decía, yo me acuerdo, Francisco Igurín, saben lo que está pasando, ¿verdad? Entonces toda la clase, sí, esto es lo que está pasando. Pero sí, efectivamente, era la facultad de Derecho, o sea, estamos hablando de élites, no estamos hablando de mayorías. no. Y en la Católica, porque yo estuve 2 años en generales, como en el año 87, estábamos en otras peleas. En otras O sea, peleas. en otras peleas, no, y otras peleas que no eran. O sea, pero si te das cuenta, claro, yo volteo y pienso en esa época, y sí había pero lo veíamos como Rusia y Ucrania, pues, ¿no? O sea, a los que No, nos lo que interesaba, movió mucho, a los que nos lo que movió interesaba. mucho, te voy a decir una cosa, lo que movió mucho Lima durante el gobierno de Alan García fue la matanza de los penales. Sí, claro, Es, claro, claro, eso sí nos movió a todos, o sea, fue muy es, fuerte, lo claro. vivimos muy directamente, pero sí yo recuerdo al fiscal Escobar, o sea, lo recuerdo claramente porque no lo dejaban trabajar y lo persiguieron y lo persiguen hasta hoy, me parece, porque todo lo que hizo en ese momento fue después impugnado, le dijeron que la comisión del Senado dijo Esa que fue, había mentido, denunciaron al traductor, y diciendo que el eso es una traductor, locura. Eso es denunciaron al traductor increíble, porque, increíble, ¿no? Cosas que increíble. ahora no puede ser. Y Ahora, si tú lees la letra chica de la comisión del Senado, es una posverdad que a veces intentan escribir acá a partir del informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que no entienden. O sea, no entienden el momento histórico en el que se hace ese informe, no entienden el que en ese informe se eligieron algunos casos que se pudieron documentar porque se trabajó rápido y se trabajó con el objetivo de que primero no se repita el terrorismo, por supuesto, pero que tampoco se repita el justificar como daño colateral la violación de derechos humanos sistemática. O sea, el objetivo de la CBR, que además al no participar las Fuerzas Armadas por una decisión de ellos,
te dejaba solamente un lado de la historia que después se completa con otro libro que ellos publican que es En honor a la verdad, pero que siempre queda cojo, ¿no? En ese momento, hoy Sofía Maher, que fue miembro de la comisión, relee esas declaraciones, esos testimonios desde un ángulo que no se había visto, que es el ángulo de la zona de la selva, de la zona de los ayánicas y de la zona de los comuneros, que todavía están secuestrados hoy día, ¿no? Entonces es un país que duele, Rosa María. O sea, estamos hablando tú y yo, y en este momento, en la zona del Gran, Quispe Palomino tiene... CHS Alternativo dijo que más o menos 500 personas todavía secuestradas, violando a las mujeres, quitándoles a sus hijos, volviéndolos pioneritos, en este círculo perverso de cautiverio, y el Perú está, por otro lado, mirando a la OCDE. Entonces, ese rico, riquísimo, y ese pobre, pobrísimo. Además, ¿qué cuesta? Se ha hecho en el pasado, pero tienes que volverlo a hacer. Tomar las 500 poblaciones rurales más pobres del Perú, ¿no es cierto? Y hacer un programa para ellas, con los cuales pones agua, desagüe, una escuela por lo menos primaria razonable, una posta de salud equipada y un camino de acceso de entrada y salida. Y hasta le cambiaste la vida. Pero además yo creo que no lo dimensionan, ¿no? No lo dimensionan, porque el programa Juntos es un programa súper bien pensado, pero cuando tú ves la accesibilidad de ese, yo creo que el nombre era muy malo, era muy difícil, pero si eso sirve o no sirve, si llega o no llega, si cumple la finalidad o no, no en Lima, no en las zonas rurales próximas que tienen acceso, no, en la selva, donde hay que surcar río. Entonces llegas, ¿y qué cosa encuentras con el programa Juntos? Primero, cuando no existía ni Yape ni Plin, que la señora tenía que salir durante 24, 48 horas caminando, después de dejar su yuca, su comida, sus hijos, caminando, ver si conseguía un carro, vomitar todo el camino porque tenía contacto inicial de 20 años, no hablaba bien el idioma, dormía en la puerta del banco, que la podían asaltar y regresar. Ahora ya Peplín han cambiado un poco la realidad. No daban poder porque no confiaban unos en otros, ¿no? Entonces después ya van solucionando y acumulan ya 2 meses, 3 meses, pero después, Juntos es un programa de corresponsabilidad. Tú llevas a tu hijo al colegio y a la posta, y yo a cambio te asigno una cantidad de dinero por cada niño en el quintil de pobreza más bajo. Y el niño iba al colegio a que le pongan el sello a la mamá. ¿Te acuerdas que hace 20, 30 años dieron unas calaveras en todos los colegios públicos? Y esa calavera ya no te quedaban 5 huesos, ¿ya? Pero entonces veías una calavera que daba pena. Y nada en el aula, un aula abandonada, con algunas hojitas siempre pegaditas hechas por los niños en el aula, con un profesor para toda la primaria, que en muchos casos era muy bueno, con 80.000 problemas para que él regresara que a veces no era bilingüe. Y bueno, ibas a la posta, y en la posta solamente había el sello, y un botiquín a medio hacer. Entonces, en realidad, ese país ineficiente, con los que necesitan un Estado eficiente, porque finalmente a mí un país ineficiente, ¿qué me genera? Más costos. O sea, más costos para mi licencia municipal, más costos pero puedo sobrevivirlo. En cambio, estas personas no pueden, porque son pobres, en condición de pobreza extrema, responsabilidad de todos los peruanos y de todas, ¿no? Entonces es tristísimo, ¿no? Lo de Mila, por ejemplo, también es fatal, ¿no? No el hecho solamente del final y el desenlace, sino que a la niña la haya violado el padre, a la niña la haya violado el tío, a la hermana la haya violado el padrastro, a la madre la haya violado, y que nadie hable porque están aterrorizados, porque el Estado no los protege. Bueno, pero Marisol, los resultados están a la vista en la situación penitenciaria que tú conoces bien. La segunda causa de detención en el Perú son crímenes contra el honor sexual. Hay 10.000 presos, y esa es la punta del iceberg. Entonces, si tú tienes eso como resultado, tienes que decir como Estado, ¿dónde está el problema? El problema está en la educación, está en el hogar. Entonces, el hogar no está educando bien. ¿Dónde tenemos que educar? En la escuela. ¿Qué tenemos que hacer? Educación sexual integral. Y tienes un cerro de gente oponiéndose en el Congreso a la educación sexual integral, con lo cual perpetuamos el ciclo de violencia contra las mujeres, porque no entienden qué cosa es educación sexual integral. Es enseñarle a un niño
a no violar a su hermana. Eso es lo Y- que es. Sí, ¿No? y ¿te acuerdas de esa campaña que hubo hace muchos años de No toques mi cuerpo? Claro. De yo sé cuidar mi cuerpo. Cuerpo. Campañas que las entiendes solamente cuando le das al niño la fortaleza de saber poner límites. Hay 2 sentencias diarias por violencia sexual en el Perú. 2 sentencias. Y de esas 2 sentencias, una está vinculada a alguien del hogar. Entonces, cuando tú tienes cifras como esas, ¿no? O sea, 360 Claro, es que no, o sea, no actuales, puedes, digamos, no le puedes decir a las familias peruanas, mira, la educación sexual se presta en el hogar. se da en el hogar. No, ¡Qué pues, horror! exactamente, exactamente. Entonces ahí tú dices, oye, con mis hijos, con tus hijos no me meto, con tus hijos yo me comprometo, porque si tus hijos tienen la suerte de estar en una familia que los ama, entonces no pasa nada, pero si tus hijos resulta que son Mila o resulta que son niños violentados sexualmente, en la escuela se convierte en el espacio más seguro. Por eso es que el nivel de violencia contra niños, niñas y adolescentes en la etapa de pandemia se multiplicó muchísimo, porque estabas con el agresor. Estabas viviendo con el agresor. Y entonces Bueno. esa cabeza desestructurada, sin información, que termina defendiendo posiciones religiosas, y no significa que yo no coincida con muchas de ellas, ¿no? Pero cuando enfrentas el debate del aborto, diciendo, estoy a favor, estoy en contra, un momentito, ya, tú estás a favor, ya, yo estoy en contra, pero ¿qué te parece si discutimos políticas públicas? Porque con que tú estés a favor y yo estoy en contra, las niñas no van a evitar el sufrimiento, lo que están viviendo. Discutamos políticas públicas y políticas públicas que te ayuden a ti y que me ayuden a mí, pero que por encima de tus pensamientos y los míos eviten el sufrimiento de los niños. Porque lo que aquí hay que discutir es que esa niña jamás debió haber sido tocada, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Tocada. ¿Cuáles fueron las causas? ¿Por qué esa niña no denunció? ¿Dónde estaba el terror de su madre? Pero si todas esas cosas, no, yo salgo y marcho y grito más fuerte que tú, sí, y el otro no. Yo de verdad digo, esto es maniqueo, ¿no? Esto tenemos a años en un debate en que le preguntan a un candidato si está a favor o si está en contra, y como la respuesta es de sí o no, tú no puedes decir, oye, yo quisiera que no hubieran abortos, pero ¿sabes qué? Cuando hay de por medio una violación y no hay una manifestación de voluntad. Lo que pasa es que, a ver, podrías estudiar por lo menos la salidas. explicación que nosotros damos siempre, o sea, yo como católica estoy en contra del aborto, evidentemente, pero, y el pero es un pero con una coma bien grande, Exacto. ¿cierto? Hay un marco legal en el Perú que está aprobado desde el año 1924, que todas hemos estudiado en la universidad, donde la decisión ni siquiera es de nadie que no sea la Junta Médica. Pero además con informes en el que se ha dicho que una niña menor de 14 años de todas maneras tiene daño emocional. O sea, yo creo que... La norma 24 dice daño grave y permanente, ¿no? A su salud física o emocional. Emocional. Y en el año 24, cuando el concepto de salud mental no era tan claro como ahora. O sea, hoy tú tienes enfermedades como la fibromialgia, que son imperceptibles, pero que suponen un daño permanente en la vida y en el desenvolvimiento de una persona. Y son 20, o sea, son 100 años, la norma tiene 100 años y se aplica hace 100 años. O sea, mira, en el 14, para hacer el reglamento, hubo un gran debate, ¿no? Y creo que también hay gente que tiene debates morales. Yo en eso, probablemente mi deformación profesional y trabajar hace tantos años en derechos humanos, me hace que logre, primero en claridad, el valor de la ley, ¿no? Los avances que hay en torno a la ley, pero además que yo ponga el acento en, oye, política pública, el debate a favor o en contra es importante para ti porque te reivindicas, porque te da una posición pública, porque decir sí, pero, la gente no lo entiende. Pero bueno, pues sí, pero, ¿qué vamos a hacer? Sí, pero. Sí, pero hay una ley, o sea, yo estoy absolutamente en contra del aborto. Pero hay una feministas lo saben, pero porque soy católica. Pero además, Rosa María, hay no una ley. pretendo imponerle mi fe a nadie más. O sea, pero además hay una ley con la que yo sí estoy de acuerdo. Y no creo tener menos fe por eso. O sea, yo sí creo que hay situaciones y podemos tener un debate teológico sobre eso todos los que queramos, pero ese no es el debate. El debate es, hay una ley, se cumple. Y ahí, para donde no hay ley, podríamos, por favor, discutir políticas públicas, no negar el hecho de que hay mujeres que mientras tú y yo hablamos, se hacen un aborto en cualquier lugar, en las peores condiciones, quedando marcadas para el resto de su vida, en lo físico y en lo emocional. Podemos sentarnos a discutir y no decir que les vamos a llevar a un hotel con piscina, como dijo el alcalde de Lima, pues porque eso es ofensivo, no entender nada. No entendió, y además se notó feo. Él después me reconoció en una entrevista que sí, que
Después se dio cuenta que era muy feo lo que había dicho. Pobre, o sea, probablemente su falta de sensibilidad al tema y su La falta de empatía. desesperación. No, trató de ser simpático, pero dije, ¿usted sabe lo que es que un señor mayor soltero se lleve a unas niñas a un hotel? No está bien. No, sí, me he dado cuenta. Ok, ya, no lo vuelvo a hacer. Pero No lo vuelvo a además, hacer. pero además No lo vuelvo a ofensivo, hacer. ¿no? Es ofensivo. Ofensivo. Es Es ofensivo. ofensivo porque no entiendes cuáles son las causas que llevan a una criatura a eso, ¿no? Pero cuando tienes al presidente de la Comisión de Justicia, que dice que cuando tú casas a una niña que ha sido violada con alguien, porque Le la mejora. ley, no, además le reconoce su derecho a decidir, hay que ser bien imbécil para decir algo así, Rosa María. No, dijo que cuando las niñas menores de 14 años tenían relaciones sexuales no forzadas, como si eso fuese posible en nuestra legislación. En nuestra legislación, si tú tienes menos de 14 años, Ya está, es seducción. todo Mejor acto, déjalo. claro, todo acto sexual se considera violación. Claro. No sabe ni lo básico. Una niña no puede tener relaciones sexuales sin que se considere, ojo, violación. ¿Por qué? Porque no tiene conciencia para tomar una decisión Para tomar una libre. decisión. Sí, claro. Tienes que Pero tener más de 14 para tener él una le decisión libre. él le reconoce a partir de esa decisión su condición de sujeto de derecho, ¿no? O sea, tenemos un No, debate. peor que eso. Ha dicho que la actividad sexual La hace madurar. las mejora. Las mejora la actividad sexual prematura. Hay estudios, he dicho, mejora su sexualidad, las hace madurar. Oh, pero o sea, toda su historia hace que nos demos cuenta que la educación va para atrás, ¿no? Ya la presidenta de la Comisión de la Mujer. O sea, años de lucha en el Perú. Ayuda idónea al esposo, eso es lo que somos, nada más. O sea, de verdad, más ayuda el que no estorba a veces, pero desde Chincha, mira, en el año 83, una mujer chinchana, periodista, empezó todo el movimiento de reivindicación de derechos. ¿Cuántos años han pasado para que tengamos derecho al voto? Para que podamos pelear por igual sueldo, por igual trabajo, para que no tengamos que pedirle permiso al marido para trabajar, para que alguien salga y diga que nosotros servimos para florero. Ayuda idónea. Para floreros. Idónea. Eso sí. Te callas la boca cuando no corresponda. Bueno, Qué muy horror. bien, nos queda nada de tiempo, pero quería preguntarte algo que ha movido mucho el piso, creo yo, algunas personas con la columna que escribí. Ajá. Que es la gente de Callar esperó por 35 años por una sentencia, pero los hechos de diciembre y enero en el Perú están muy documentados, ya ahora hay video, ya hay otras aproximaciones, la prensa tiene mapeada, más o menos georreferenciada, todos los lugares donde murió alguien. ¿Tú crees que se demore 35 años también esta vez en obtener justicia? Yo creo que se van a demorar. No creo que 35 años, porque hoy la capacidad de esconder pruebas, el silencio que acompañó Callara, ya no están, ¿no? El mundo cambió, pero sí se van a demorar. Y además ha habido torpeza en lo judicial que va a terminar a igual. Esto no es, digamos, yo creo que debe haber un adelanto de elecciones y estoy de acuerdo con que se vayan todos, incluyéndome, o sea, todo, hay que cambiarlo todo, pero hay que, digamos, en democracia. Pero esto que digo no lo digo por nada personal, solo que a igual razón, igual derecho. Lo que pasa es que como la señora presidente se libró de que la sancionara la Comisión del Congreso de la República, aplicando lo mismo que le aplicaron a Jorge Muñoz, porque era el mismo hecho hizo que Jorge Muñoz dejara de ser alcalde. Y ella, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la blindó, con lo cual la tenemos de presidente. Pero ella cree que eso va a ser para todo. En temas de derechos humanos, eso no va a funcionar así. Si en cambio ella entendiera la dimensión de lo que ha pasado, para empezar, hubieran responsables políticos, por lo menos mínimamente responsables políticos de lo que pasó. Significa que tendrían que haber salido ministros por esos hechos, inmediatamente. Eso ya se le fue el carro también para eso. Tendría que ser, ella dice, la investigación fiscal está haciéndose, sí pues, pero esas investigaciones toman 5 años, toman 10 años, toman 15 años. Yo no creo que tome tanto, pero 15 años, espero que no. Pero podría haber hecho una comisión de investigación política, de verdad, no como su comisión constitucional con el respeto a algunos de sus miembros. No, una de verdad, una que busca, como la que se hizo en Bagua, para que por lo menos al final de Bagua queden 3 informes, lo que te habla de la buena conformación de la comisión.
Claro. 3 informes. Y en Bagua hay 7 historias, Rosa María, 7. Pero por lo menos en esas 7 historias está documentado y tú te vas dando cuenta dónde están las diferencias. Acá no hay nada, Rosa María. Acá hay negación. No pasó. No, estás justificando la toma de carreteras. Un momentito, ¿quién va a Nos vamos, justificar Rosa la toma de María. una carretera? Pero en fin, eso Bueno, es. queda pendiente una conversación más larga para hablar Sí, de perdón. política, pues ya sé que Marisol Presidio ya no está en el PPC, pero he visto que el PPC está recogiendo firmas, además. Sí, Parece ser ojalá que- que las consigan. Eso me alegraría mucho, la verdad. Pero, Bueno. pero con una línea clara, que no es la mía, ¿no? que no es la tuya. No. Nos Vamos a despedirnos de Marisol Presidio, esperamos tenerla nuevamente pronto. Me pidieron, Abel, yo sé que nos tenemos que ir, pero queda pendiente un pedido del público sobre una ley que se promovió para mejorar los beneficios penitenciarios que todavía no se ve en el Congreso. Es una iniciativa legislativa que está pendiente, no se ha visto, ¿verdad? Ojalá Esa- se viera. Una iniciativa ciudadana que desde el 2018 está pendiente, 90.000 firmas. Entiendo que se va a acumular en la modificación del Código de Ejecución Penal, pero ya hemos Ojalá. esperado bastante, ¿no? Ujú. Ojalá. Debería. Ojalá. Muy Nos bien. vamos, Rosa María. Gracias a Marisol Perestello. Nos vemos nuevamente el día de mañana con más información. Hemos excedido largamente el tiempo, así que chau. Gracias. Chao, nos vemos. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.